Bienvenidos, en esta placa vamos a continuar tratando textos vinculados con la unidad 1 que tienen que ver con las instituciones y las organizaciones y cómo ellas impactan en la forma en la que el sujeto o el ser humano en realidad se vincula con los otros y con su entorno social. Vamos a desarrollar durante estas placas los conceptos de organización e institución, entendiéndolo como dos pilares importantes para entender el proceso de organización social y cómo al entrelazarse condicionan también el funcionamiento interno de las organizaciones y el rol de cada uno de los sujetos que forman parte de esa organización. Para comenzar vamos a tomar la distinción que hace Hayek entre organización e institución. En esto le pido que presten atención porque a la organización se la entiende como elementos que actúan dentro de un orden social. Es decir, que si nosotros tuviéramos que pensar en las organizaciones, son elementos que están dentro de una malla, dentro de un tejido social. Y ese tejido social o ese orden social está armado por las instituciones, a las cuales Hayek denomina como el propio orden social. Y esto es importante porque entonces quiere decir que las instituciones actúan como una envoltura sobre las organizaciones y las organizaciones están conformadas por seres humanos. Por lo tanto, las instituciones lo que hacen es marcar un poco la perspectiva desde la cual las organizaciones y los sujetos se perciben a sí mismos y se perciben entre sí, y también en función de eso cómo interactúan entre ellos. Para comenzar a andar este camino de conceptos vamos a comenzar a trabajar con las instituciones, vamos a pensar en ellas, como les decía recién, como el entramado, como la malla social o los elementos que conforman esa malla social desde la cual nosotros nos percibimos y desde la cual nosotros actuamos en sociedad. Las instituciones son órdenes abstractos, son reglas, tradiciones, mitos que preceden a los individuos y a las organizaciones, pero les dicen de qué manera y para qué están en esta sociedad. Lo que hacen las instituciones es ir marcando el rumbo de una sociedad y ellas mismas son el resultado de esa dinámica social. Y lo que tenemos que tener presente, por lo tanto, es que no es una norma natural, no es una cuestión natural, no es algo heredado, no es algo biológico, sino que es el resultante de un proceso histórico. ¿Qué quiere decir esto? Que las reglas sociales con las cuales nosotros convivimos y desde las cuales nosotros identificamos lo que está bien y lo que está mal, es en realidad la resultante de una lucha de poder. Vamos a desarrollar más adelante en clase lo que es el concepto de poder, pero este resultante de la lucha de poder es lo que termina construyendo la historia, y en función de ese resultante del proceso histórico van a ser las reglas que nosotros tenemos. Como para que ustedes tengan una idea y vayan recuperando conceptos, recuerden esta perspectiva que tenía Marx respecto de que la historia avanzaba en función de las contradicciones de clase. Bueno, pensemos entonces a las instituciones como el resultado o las reglas que termina imponiendo aquel que ganó esa contradicción de clase. Ahora bien, teniendo en cuenta que son el resultado de un proceso histórico, las instituciones tienen una vida dinámica que va atada a la toma de decisión de los seres humanos. Y esta decisión es a quién apoyan, cómo apoyan, qué tipo de necesidades o de nuevos conceptos o autopercepciones o percepciones aparecen en los distintos contextos sociohistóricos. Esto es importantísimo porque cuando una decisión es tomada por un grupo humano y logra imponérsela a los demás, lo que hacen es marcar las reglas del juego, haciendo también que el resto de los seres humanos que pertenecen a una sociedad específica, no es que las instituciones son universales, están marcadas por un contexto cultural específico, por una sociedad específica, estas reglas terminan diciéndole a los demás cómo tienen que comportarse.
y marcan claramente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal para esa sociedad. Es por eso que ustedes observan las placas, las instituciones están como en la base de lo que se va a considerar eficiencia y equidad social. Y cuando empezamos a analizar, por ejemplo, nuestra historia, vamos a encontrar que en Argentina siempre hubo distintos modelos de lo que debía ser una sociedad correcta y adecuada. Ahora bien, esa sociedad correcta y adecuada a los fines sociales no son elementos abstractos, sino que son en realidad o tienen en realidad una base de expresión que son nada más ni nada menos que las organizaciones. ¿Y qué organizaciones son más claras de observar o que nos incluyen a todos? Y el Estado. El Estado es una organización que su función y sus tomas de decisiones están justamente enmarcadas en la institución y están entonces regulando o construyendo lo que se va a llamar cultura. Ahora, si ustedes continúan percibiendo, analizando la placa, van a darse cuenta que esta es la base del desarrollo económico y social. ¿Qué quiere decir esto? Que en función de cómo estén conformadas las instituciones, en función de cómo sean las metas que estas instituciones o los caminos que le vayan marcando las instituciones a las organizaciones, en función de eso va a ser la posibilidad de crecimiento económico y social que tenga cada organización o cada sociedad, pero también va a depender de cómo estas instituciones entiendan lo que es un desarrollo económico y social. Algunos lo entenderán como el proceso de acumulación permanente de capital, independientemente de que sea en manos de pocos o en manos de muchos, y otros entenderán que el desarrollo económico tiene una base, el desarrollo económico social tiene una base en la cual toda la sociedad o la mayoría de la sociedad debería poder acceder a algún tipo de bien. Eso va a depender mucho de las instituciones que rijan esa sociedad en un contexto histórico específico. Entonces, teniendo presente el concepto de instituciones como reglas del juego, lo que tenemos que aclarar es que no estamos hablando específicamente de un reglamento o de una ley o de una normativa escrita. Las instituciones vamos a dividirlas en dos grandes grupos. Las formales, que son las que uno suele identificar con esto, ¿no? De la normativa, de la Constitución, por ejemplo, de las leyes, pero también están las informales. ¿Se acuerdan ustedes cuando Mayo descubrió qué pasaba con las relaciones informales dentro de las organizaciones? Ahora bien, ¿por qué es que las instituciones tienen tanto peso en cómo yo me siento y me conduzco dentro de la sociedad? Porque articulan dos tecnologías, y vamos a aclarar el concepto de tecnología. No estamos hablando del uso de una herramienta como la computadora, sino estamos hablando sí de herramientas, pero que tienen otro sentido. En este caso, herramientas vinculadas con el poder y herramientas vinculadas con los sujetos y cómo los sujetos pueden funcionar en sociedad. Básicamente las instituciones lo que hacen es congeniar instrumentos que le permiten a la sociedad poder dirigir esas conductas o poder anticipar una posible reacción por parte de los sujetos ante órdenes o ante necesidades sociales. Y por otro lado aparecen las tecnologías del yo, que son las tecnologías o en todo caso las herramientas que va el sujeto incorporando para poder realizar conductas o poder encajar en el concepto o en el contexto social en el que está inmerso. Acá los invito a recuperar el concepto de hecho social de su amado Durkheim. Yo sé que ya se están acordando de él. Recuerden que es esta mirada, ¿no? del hecho social, de esa forma de pensar, sentir y actuar que viene desde afuera y nos impone una forma de actuar en sociedad. Pero también estas son herramientas que uno va tomando
y va analizando y va incorporando y va también eligiendo qué me sirve y qué no me sirve, y ahí es donde empieza a aparecer la cuota de individualidad, y en ese proceso también empiezan a aparecer los conceptos o las percepciones de lo que nosotros podemos considerar, por ejemplo, por tomar una palabra de las que están aquí en la definición, el concepto de felicidad. Lo que para ustedes puede ser felicidad no necesariamente va a ser lo mismo para mí, o sí, habrá que verlo. Ahora, cuando las instituciones se ponen en juego y operan desde este lugar, conjugando las herramientas del poder para garantizar que los sujetos respondan de una determinada manera, o esperando que los sujetos respondan de una determinada manera, y se incorpora el elemento subjetivo, es esto, qué es lo que a mí me permite encajar, es cuando empieza a aparecer la idea de gobernabilidad. Esta idea de gobernabilidad no solamente, más allá de que los textos están vinculados con una percepción del Estado y cómo el Estado opera sobre los sujetos, la gobernabilidad tiene que ver con todas las organizaciones en sí, que es otro de los conceptos que vamos a seguir trabajando. La gobernabilidad requiere que se pongan en juego o que se articulen acciones con las instituciones vigentes. ¿Para qué? Para que dentro de una organización quien dirige, quien es el management o el gerente, tenga la potestad de decir qué se hace y qué no se hace, sin riesgo a ser desautorizado 100%. Entonces, al impactar o al establecer las bases de gobernabilidad, lo que producen las instituciones es este proceso de socialización. Y acá aparece otro concepto trabajado en sociología, y lo más claro, el lugar más claro donde aparecía esta mirada es en el estructural funcionalismo. ¿Se acuerdan que en el primer encuentro les dije que iban a tener que recuperar algunos conceptos ya vistos? Bueno, ahora, si ustedes observan la placa, este proceso de socialización deriva en el concepto de transversalidad institucional. ¿Por qué es esto? Porque más allá de que cada organización funcione de una manera específica, hay elementos, hay conductas, hay reglas que se trasladan de uno al otro, haciendo que el sujeto que va de una organización a la otra responda de una manera esperada. Por traerles un ejemplo, la organización del tiempo. La organización del tiempo no es algo innato, es algo que nos instituyen, nos inculcan desde pequeños. Y en la escuela, la organización del tiempo tiene que ver con el toque del timbre, el timbre de entrada, el timbre del recreo, para la entrada, para la salida del recreo. Cuando nosotros pasamos determinado tiempo dentro del sistema educativo y debemos ingresar al mercado laboral, también respondemos a un sistema de organización de tiempo. Ya no nos tocan una campana, pero hemos internalizado que a determinada hora tenemos que entrar, tenemos que marcar, y a determinada hora tenemos que retirarnos y tenemos que marcar. Ahí está, digamos, la transformación del concepto del timbre en la escuela y la continuidad del concepto de utilización del tiempo. O por ejemplo, esto que yo alguna vez les decía a ustedes, ¿por qué se sientan como se sientan sin que nadie venga a decirles que se tienen que sentar así? Y esto tiene que ver con una conducta aprendida en otras instancias, en otras organizaciones, que si bien son educativas, bien podrían haber roto esa costumbre al ingresar al instituto, porque ya son adultos. Sin embargo, no lo hacen, actúan de manera mecánica frente a un escenario similar. Para cerrar entonces, la idea de la institución, pensada como un conjunto de reglas que condiciona cómo las organizaciones y los sujetos se relacionan entre sí, lo que hacen es construir la subjetividad, es decir, la forma en la que cada uno de nosotros se percibe al otro, percibe al entorno, percibe a las organizaciones. Esta percepción es sumamente importante porque es lo que hace que nosotros actuemos de determinadas maneras. Por lo tanto, las instituciones, o el objetivo final de las instituciones, es generar un determinado tipo de sujeto, y que ese sujeto, y vamos a jugar con el sentido de la palabra, ¿no?, es un individuo al cual yo le tejo lazos
con determinadas normativas o con determinados modelos sociales, y en función de esos ligamentos es que el individuo va a ir moviéndose y va a ir conduciéndose. Obviamente que en el proceso del desarrollo histórico algunos de esos ligamentos se rompen, entonces el sujeto lo que genera es un movimiento de ruptura que, si es lo suficientemente fuerte y se generaliza, impacta directamente en la estructura de la institución, y ahí se cambian las reglas del juego. Por eso, si ustedes observan la placa, las tecnologías del yo lo que hacen justamente es terminar de configurar un sujeto, instituir, es decir, marcar, establecer qué modelo de sujeto es deseable y no, pero al mismo tiempo ese sujeto tiene un carácter instituyente, es decir, tiene un componente creativo que le permite romper con lo establecido, y es ahí donde se empieza a configurar un sujeto histórico-social. Como ejemplo les puedo traer la idea de el reconocimiento de la identidad de género, que tuvo su institución legal, su marco legal a partir de 2012, si mal no recuerdo, cuando se generó la ley, pero que en realidad es el producto de un proceso histórico en el cual primero el colectivo LGTB se decidió a manifestarse públicamente, decidió romper con esta impronta binaria del género, y al mismo tiempo con aquellos sujetos que no pertenecen al colectivo mencionado, pero que decidieron aceptar y eliminar la discriminación de ese colectivo, apoyando su reclamo. Consecuentemente, hoy, 8 años después y un buen tiempo también de proceso social, ya no es tan extraño convivir o aceptar a alguien que proviene del colectivo LGTB. De hecho, en el marco organizativo, en el marco laboral, que es donde ustedes van a insertarse, se han empezado a generar también un cúmulo de instituciones formales, es decir, un conjunto de reglas que le garantizan a estos sujetos la intervención o el acceso a un puesto laboral. Pongo por ejemplo a la Universidad de Comahue, que ha establecido la contratación de un cupo trans, lo mismo la Municipalidad de Cipolletti. Vamos a continuar hablando de las organizaciones, entendiendo que las organizaciones son órdenes concretos a diferencia de las instituciones que eran abstractas. Las instituciones son como invisibles, ¿sí?, más allá de que impactan en nuestra subjetividad, mientras que las organizaciones uno las puede palpar, las ubica, tienen un lugar específico, tienen un conjunto de reglas de funcionamiento específico, entonces es más fácil poder demarcar dónde empieza y dónde termina una organización. Ahora, estas están determinadas por los individuos y los recursos que la forman. ¿Esto por qué es? Porque depende del tipo de individuo que forme mi organización, del tipo de capacitación, del tipo de formación que tenga ese individuo y de los recursos o de las herramientas con las que pueda contar la organización, va a ser la posibilidad que tenga para responder al entorno. Va a ser más tecnológico o más creativo, más artesanal. Pensemos por ejemplo en Google y recordemos el ejemplo: para contratarte necesitan que seas uno de los promedios mejores de la universidad en la que te recibiste, pero además le lleves un proyecto creativo, si no, no te abren la puerta. Bueno, eso impacta directamente en qué tipo de organización es Google. Otra de las cosas particulares que tienen las organizaciones es que tienen un objetivo claro y específico cada una, y que son el resultado del diseño de la planificación de un sujeto. Coincide también con el tema de las instituciones, en esto que son el resultado de la acción y la razón humana. Sin embargo, uno le puede atribuir a un sujeto o a un grupo de sujetos la forma en la que esta organización se desempeña, mientras que las organizaciones, entonces, por tener este carácter tan objetivo, tan palpable, lo que hacen es transformarse en un escenario donde yo puedo ver cómo estas subjetividades relegan o incorporan a los sujetos.
es el espacio más claro donde yo puedo ver cómo el diseño de un sujeto, la proyección de un sujeto, decide a quienes incorporar o no en su proyecto de organización. En esa decisión es donde está jugando la subjetividad, es donde aparece la idea de qué es lo potable o qué es lo no deseable dentro de mi conjunto de trabajo, y ahí es donde aparece de fondo la institución como la regla del juego que me va a decir a mí fulano o mengano son aptos o no aptos para permanecer y para ser parte de hacer crecer mi organización. Ahí es donde uno puede percibir claramente a qué se refieren los autores cuando hablan de constructivismo racionalista. Es por eso que cuando uno accede a la concepción de organización como un elemento cerrado, con fines claros, donde están claras las reglas, dentro de ella, cómo van a funcionar o administrarse los recursos materiales y humanos, esa mirada queda un poco acotada cuando lo llevamos al orden social o vemos cómo las organizaciones funcionan. ¿Por qué? Porque están también delimitadas por la institución. Las organizaciones tienen un entorno, un ambiente organizativo en el que se insertan, sobre el cual no tienen ningún tipo de control. Por eso es que esta mirada mecanicista de la organización como un reloj estalla contra esta realidad de una organización que tiene que ser dinámica y capaz de responder a los imponderables. Por otro lado, y paradójicamente, hacia el interior el orden organizativo sí se puede planificar, sí se puede prever el cambio, sí se puede incluso incentivar el cambio dentro de un programa. Entonces se da la conjunción de dos fuerzas: por un lado la imprevisibilidad de lo que puede suceder en el entorno, de las demandas que le pueden aparecer o no a mi organización, y la capacidad que tengo yo de administrar o no administrar mi orden organizativo. Pensaba, por ejemplo, en el testimonio de una empresa que fabricaba alcohol en gel que venía escuchando hace unos días atrás, una empresa en Buenos Aires, no recuerdo la cantidad de litros, vamos a poner un ejemplo, fabricaban algo alrededor de 33.000 litros por mes de alcohol en gel y durante el último año redujeron a 15.000 la producción porque no tenían venta y se habían quedado con unos pocos clientes específicos. Al estallar la pandemia del coronavirus, se aumentó la demanda para el alcohol en gel, aparecieron nuevos clientes y el empresario decía: yo no puedo desabastecer a los clientes que me fueron fieles, pero la realidad que tengo hoy es que tengo que poner en marcha un sistema productivo que está apto para producir los 33.000, pero no tengo los insumos porque no los compré. Ahí esto les sirve a ustedes como para poder darse una idea de cómo es que muchas veces el entorno organizativo genera tensión al orden organizativo, y que por más que yo planifique todo desde adentro, el entorno desafía la capacidad creativa del management para poder dar respuesta y adaptarse, e incluso hasta aprovechar las situaciones de demanda, como en este caso el alcohol en gel. Para cerrar entonces esta placa y estos conceptos, ustedes tienen que pensar a la organización y a la institución como dos elementos que interactúan entre sí, que se condicionan entre sí, porque la institución le dice a la organización para qué está, qué es lo que puede hacer. Por ejemplo, la institución educación no la vemos en ningún lado, pero antepone determinadas reglas para que se dé. Por ejemplo, la presencia de alguien que esté en condición de aprendizaje y alguien que esté en condición de enseñar o de compartir conceptos. Eso es básico para cualquier institución, para cualquier relación educativa. Ahora, eso no lo puedo hacer en cualquier lado. Entonces se generan las organizaciones educativas donde uno puede plasmar y puede ver claramente esa relación de aprendizaje que se da entre ambos sujetos. Ahora bien, esto también es necesario tenerlo en cuenta, porque las organizaciones, al estar condicionadas por las instituciones, no pueden
quebrar de un día para el otro las reglas del juego, sino que tienen que aprender a jugar con esas reglas para sostenerse en el tiempo, porque las instituciones no solamente le dicen a las organizaciones cómo funcionar, sino también le dicen a los sujetos, a los individuos, para qué sirven esas organizaciones. Entonces, si quiebran de manera brusca lo que la institución le está diciendo a la sociedad para qué sirve esa organización queda offside, queda obsoleta, queda identificada sin sentido para la sociedad y muere. Entonces, cuando se producen cambios a nivel organizacional, muchas veces hay que poder ver en qué nivel ese cambio yo lo puedo producir y plasmar en algo concreto. Si estamos hablando de algo organizativo a nivel del orden organizativo que me va a impactar solamente a mí, sí puedo llevar adelante si quiero una reestructuración profunda de mi organización, pero también tengo que ver qué sucede por fuera, porque a veces el cambio no es solo de mi organización, sino que el cambio que yo necesito está fuera, en el marco institucional, y si las condiciones institucionales no están dadas, mi organización va a fracasar. Entonces, tengo que poder leer este proceso histórico social del cual le hablaba hace un ratito y poder ver de qué manera se pueden ir impulsando pequeños cambios a nivel institucional que después generen el soporte en el cual mi institución renovada, ayornada, pueda tener posibilidades de crecimiento y prosperidad.